Muchas gracias. Ante todo, quiero probar el sonido. ¿Se escucha bien? Claro. Ok, perfecto. Entonces, muchas gracias. Entonces, iniciamos hoy con el tema las sectas, un desafío pastoral. Fundamentalmente, como dijo muy bien Carlos, no se pretende hacer un estudio de las sectas del punto de vista ni sociológico, ni cultural, ni político, que todas esas aristas existen, incluso psicológico, la afectación que pueden tener algunas personas, sino desde el punto de vista más bien, como dijo Carlos, del punto de vista religioso y dentro del ámbito más que todo cristiano, porque como sabemos también hay sectas en otra religión, hay sectas de orden en el Islam, también dentro de los budistas, y menciona una religión grande y ahí va a encontrar sectas también. Entonces, dentro del ámbito cristiano, también hay agrupaciones que efectivamente se separan de un tronco mayor y que generalmente se constituyen en crítica de ese grupo mayor. Esa es una constante en todas las áreas. No creamos que eso se da solamente en el cristianismo. En todas las religiones, cuando un grupo se separa, generalmente lo hace por razones de, se argumenta de que el grupo mayor dejó de ser fiel a los postulados iniciales o a la pureza de la fe que se practica y ellos se separan para vivir la fe de manera más pura, más de acuerdo a los principios que rigen esa religión y de esta manera se convierten en críticos, muchas veces acérrimos, del grupo mayor o mayoritario del cual se separaron. Entonces, en ese ámbito vamos a hablar de las sectas y esto es importante porque nos ayuda también a entender el fenómeno, ya no del punto de vista, diríamos, de discutir doctrinas, sino como un fenómeno, ¿no?, que se da a nivel religioso y a nivel general, ¿no?, para poder nosotros también verlo de un punto de vista más intelectual y no tan emocional como muchas veces ocurre, porque muchas veces cuando se habla del tema de las sectas nos vamos a los extremos o nos vamos a aquellos que dicen de que todos somos iguales y que no hay diferencia y que no debemos hacer diferenciación entre una cosa y otra, hasta el otro extremo que efectivamente practican el odio, la humillación, el descrédito o el descarte de las personas que simplemente no pertenecen digamos, al grupo mayor, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces tenemos que tener una postura adecuada, correcta, diríamos razonable, con respecto al fenómeno y entenderlo, ¿no?, para poder también a través de eso poder entender también a las personas que de una u otra manera participan de ello. Dicho esto, vamos a iniciar hablando de algunos temas que vamos a abordar: la apologética, la breve historia de la separación, definición de sectas, clasificación de las sectas, características de las sectas fundamentalistas y algunos pronunciamientos de la Iglesia. Dicho esto, vamos a hablar del primero, la apologética. ¿Qué es la apologética? Es la ciencia que expone las pruebas y fundamentos de la verdad y de la religión católica. Como sabemos, la apologética tiene una connotación muy general. De hecho, uno de los libros más conocidos y posiblemente de escolaridad general es la famosa Apología de Sócrates, porque la palabra apologética, que viene del griego, significa fundamentalmente defensa. Entonces puede haber apologética de diferente índole. De hecho, hay un delito que se llama apología del delito. Porque cuando la persona hace la defensa de que se debe violentar la ley, eso también se castiga. Entonces, es la defensa de algo. En el caso nuestro, es enfocada a la religión católica. Entonces, esta ciencia que expone las pruebas y fundamentos de la verdad de la religión católica tiene la raíz misma en el ser humano. ¿Por qué? Porque todo profesor, todo docente sabe que cuando está dando o está presentando un tema, de repente la primera aproximación que es, cuando termina, dice preguntas. Cuando no hay preguntas, bueno, tal vez quedará un poco sorprendido, pero va a la siguiente clase y vuelve y dice preguntas. Entonces tampoco escucha eco y va a la tercera clase y dice a los estudiantes de nuevo preguntas.
tampoco hay preguntas. Entonces él saca la conclusión muy probable o que no se está explicando bien y por ende no le están entendiendo, o que la gente simplemente no le interesa lo que está hablando, porque que no surja pregunta es algo totalmente antinatural. Es fundamental, desde que la pregunta más básica no lo escuché bien hasta no le entendí o cualquier otra pregunta. Entonces, ¿qué ocurre? Igual ocurre con la fe. La fe van a surgir preguntas de índole de entendimiento y también van a surgir preguntas de cuestionamiento, de llevar, digamos, una postura diferente a lo que se está planteando. Entonces, ambas preguntas merecen una respuesta. Entonces, la apologética es la que da respuesta a estas preguntas. O sea, muchas veces creemos que la apologética solamente se refiere a contestar la pregunta que es cuestionamiento, que puede ser lo más común, pero no. También la pregunta que tiene sentido. Por ejemplo, dentro de la Iglesia Católica, cuando se hablaba del dogma de la Inmaculada Concepción, uno de los cuestionamientos o una de las preguntas que se hacía era cómo la Virgen María puede ser inmaculada si Jesucristo vino a salvarnos a todos. ¿Cómo se congenia la redención de Cristo versus a que la Virgen María decimos que no cometió pecado? Y por ende, si decimos que no cometió pecado, pareciera que no necesitaba la redención de Cristo. Y esa pregunta se hizo a lo largo de siglos hasta que se encontró la respuesta. Entonces, así hay muchas otras cosas que en la iglesia surgen preguntas, ¿no? Y que se dan, y que es la apologética. Sin embargo, con el tiempo, la gente empezó a identificar apologética solamente dentro del contexto de lo controversial. Es decir, cuando alguien me ataca y yo me defiendo, decíamos, están haciendo apologética, pero no necesariamente es, si dan cuenta, la ciencia de exponer. Por eso nosotros decimos que la apologética tiene como primer objetivo la exposición. Después presenta las pruebas y fundamentos de esa verdad, ¿no? Que tienen que ver con la contestación de algunas dudas que son naturales que surjan dentro de esto. Entonces, esto es importante que lo tengamos muy presente para que no nos dejemos engañar con algunos que quieren denigrar la apologética como si fuera un asunto de yo simplemente ir a discutir por discutir, o como si la apologética fuera un curso de debates. Que aquel persona que simplemente aprende a debatir su postura y ganar y vencer, e incluso si puede ridiculizar al otro. No, la apologética no es un curso de debate. La apologética tiene el propósito de contestar con caridad, con amor, y yo me atrevería a decir hasta con elegancia, las preguntas que la gente naturalmente puede hacer, independientemente de la intención. Si uno puede considerar que son preguntas maliciosas o puede considerar que son preguntas de buena fe, hay que darle en la caridad la misma respuesta. Así que esto era importante y me extendí un poco aquí porque como nosotros nos dedicamos, la Academia de Formación Católica, aunque da formación en todos los sentidos, un aspecto importante al que nos dedicamos es el de la apologética, que es abordar temas que muchas veces tiene que ver con la defensa de la fe. Muy bien. Como saben todos, el fundamento bíblico que generalmente usamos es el que se aparece en Primera de Pedro 3:15. Y yo solamente quiero destacar de lo que se está diciendo es lo que dice en el versículo 16. Dice el versículo 16, pero hacerlo con dulzura y respeto, ¿no? Y mantener una buena conciencia. 3 postulados importantísimos para todo apologista. Primero, todo apologista que empieza con los insultos, las burlas, la denigración del otro, no es un verdadero apologista católico. No importa que defienda la iglesia o presente argumentos o discuta con otras personas que no creen nuestra fe, no está siendo un verdadero apologista, porque entonces está siendo llevado por el pecado. Porque cuando uno se deja llevar por la ira o el insulto o la falta de respeto, entonces está faltando al primer mandamiento que Dios nos presenta, ¿no? Con respecto al prójimo, que es la caridad. Entonces es preferible, como dice el Señor, recibir el insulto y no contestar insulto por insulto, que nosotros caer en esa cuestión. Por eso que a veces los apologistas católicos, algunos los consideran o los ven como débiles, pero es que porque nosotros no podemos caer en las tácticas bajas que caen los otros, ¿no? Que si los otros dicen que nosotros somos la gran ramera de Babilonia, nosotros no vamos a decir otro insulto a la otra agrupación. Que si ellos dicen que la Virgen María es tal cosa, nosotros no podemos
entonces recurrir a insultar a la fundadora o el fundador del grupo porque me ofendió a la Virgen. Entonces, no, esas son las tácticas del mundo, la táctica o diríamos el modo de hacer las cosas según Dios es con amor, ¿no? Y eso involucra la dulzura y el respeto de la persona. Entonces se le contesta con todo el respeto y si él no quiere aceptarlo, bueno. Y si se sigue burlando, bueno, ese es su derecho de burlarse, pero nuestro deber es actuar con caridad, cosa que es fácil decirle, es difícil hacerlo, pero tenemos que saber lo que es un principio. Y lo otro, el testimonio. El testimonio es importante, entonces no caer en ninguno de los dos extremos. Un extremo que dice que solo el testimonio y el otro extremo que dice que solo la apologética y no se preocupa mucho de tener buen testimonio. Hay que tener los dos. Hay que ser capaz de tener un buen testimonio, que la gente sepa que uno es un cristiano sincero, que vive su fe de la mejor manera posible y además ejercer la apologética. No caer en ninguno de los extremos, vuelvo a repetir, porque es un grave problema. Entonces, el otro tema es, ¿qué nos dice el magisterio de la Iglesia sobre las sectas y sobre este tema de la apologética? En el numeral 146 de Santo Domingo dice, por ejemplo, que los obispos nos enseñan que hay que instruir ampliamente, con serenidad y objetividad al pueblo sobre las características y diferencias de las diversas sectas, sobre la respuesta a las injustas acusaciones contra la Iglesia. Aquí vemos un documento oficial de la Iglesia, sobre todo de América Latina, donde primero usa el término sectas y segundo nos dice que parte de nuestro deber es dar respuesta a las injustas acusaciones contra la Iglesia. Entonces, muchas veces nos encontramos personas que pertenecen al clero o incluso a la vida religiosa que dicen que eso de la apologética pasó, que eso no tiene ningún sentido, que eso es algo del pasado. Sin embargo, este documento relativamente reciente dentro de la historia de la Iglesia sigue hablando de secta y sigue hablando de que hay que contestar las injustas acusaciones que se dan contra la Iglesia. Así que muchas veces la gente habla sin conocer los documentos de la Iglesia o lo que se habla sobre ese tema dentro de los documentos. Y a mí me gusta a veces citarlos porque, bueno, ya citamos la Biblia, ahora citamos un documento de la Iglesia. ¿Alguien tiene un micrófono abierto? ¿Nos ayudan, por favor, con...? Bueno, entonces, una pregunta. ¿Cuántas iglesias fundó Cristo? Bueno, Jesucristo fundó una sola iglesia y sobre eso no voy a avanzar sobre este tema porque ya lo sabemos. Pero hay un tema que muchas veces la gente olvida, que piensa que cuando nosotros decimos que Jesucristo fundó una iglesia, se trata de una facción de la Iglesia Católica radical, ultraconservadora, que está tratando de presentar una visión sesgada al catolicismo, porque el catolicismo supuestamente es muy amplio y es capaz de admitir y jamás ha dicho que la iglesia de Cristo fundó, sino que ella es una iglesia de entre tantas. Y no crean que esta postura que puede a usted parecerle extraña, no se extrañe que la escuchan incluso dentro personal del clero, ¿no? Y que digan que nosotros, ¿quién somos nosotros los católicos? Cuando eso no es cierto, porque el catecismo enseña otra cosa y el catecismo a su vez está citando el concilio, el infalible concilio Vaticano II en la Lumen Gentium, en el numeral 8, que dice, la única iglesia de Cristo, nuestro Salvador, después de su resurrección, la entregó a Pedro para que la pastoreara. La encargó a él y a los demás apóstoles que la extendiera y la gobernara. Esta iglesia constituida y ordenada en este mundo como una sociedad subsiste en la Iglesia Católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Entonces, a la Congregación para la Doctrina de la Fe se le preguntó por qué no dice que la Iglesia Católica es, no, en la iglesia fundada con Cristo dice subsiste, porque la palabra subsiste permite que se pueda explicar de mejor manera una realidad que vivimos hoy en día. Y es el hecho de que todo lo que la iglesia que Cristo fundó está en la Iglesia Católica. Sin embargo, la Iglesia Católica admite que fuera de sus ámbitos visibles también hay partes de verdad y de fe. De hecho, por eso llamamos a las personas que reciben el bautismo cristiano válidamente hermanos, aunque no pertenezcan propiamente a la Iglesia Católica, porque los consideramos cristianos y que tienen elementos de salvación. Entonces, si nosotros decimos que la Iglesia Católica es la Iglesia que Cristo fundó, entonces estamos diciendo que todas las demás son falsas. Entonces, el magisterio, haciendo uso de una palabra que sea ecuménica y que reconozca esta verdad, entonces dice que subsiste en el sentido de que ahí está todo, ¿no? Ahí está toda la Iglesia y que, bueno, reconocemos que los hermanos que llevaron el bautismo, que se llevaron la Biblia, que se llevaron algunos elementos, tienen, gracias a esos elementos y una comunión que ellos no quieren admitir, pero sí tienen de alguna manera con la Iglesia, entonces tienen elementos de cristianismo y de salvación.
Entonces, esto es importante que lo tengamos presente. Por eso usted no va a ver jamás a la Iglesia Católica diciendo que las personas que se fueron a esos grupos se van a ir al infierno o que ya simplemente están condenados, ¿no? Eso que lo tengamos muy claro. Ahora, ¿por qué dirán ustedes y por qué se hace política? Porque con mucho es lo mejor que tenga todos los medios de salvación y toda la verdad completa, que tenga solamente una facción, ¿no? Y esto es muy importante que lo tengamos presente, que esa es parte de nuestra fe, ¿no? Entonces también para que algunas personas muchas veces, cuando se hablan de estos temas, entran en desesperación porque dicen mi primo, mi papá, mi mamá, mi hermano están en tal grupo y ya empiezan a temer la salvación. Bueno, en cuanto a la breve historia de la separación, todos sabemos que los primeros 1000 años de cristianismo solo hubo algunas pequeñas separaciones y la mayoría de las cuales ya no existen, aunque las doctrinas vuelven a renacer, como el caso de los arrianos, que fue una herejía importante que se dio en el siglo IV, también la monofisista y otros herejes que surgieron después. Cuando uno las estudia, descubre con sorpresa que muchas de esas herejías se repitieron en los tiempos modernos en otros grupos y que se siguen repitiendo ya y salen con otros grupos. Pero sepamos que hubo cohesión de cristianismo, una sola iglesia en los primeros 1000 años. Entonces, eso es un contrasentido, porque hay muchos hermanos dicen de que hubo supuestamente una iglesia subterránea que desapareció, nada más alejado de la verdad. En los primeros 1000 años existió lo que se llamaba la cristiandad. No había iglesia católica o iglesia como no se consideraba como un grupo entre muchos, sino que era una sola iglesia y por eso se llamaba la cristiandad. Todos pertenecíamos a la misma fe, bajo el mismo pastor, bajo el mismo bautismo, la misma doctrina, independiente de la diferencia política que puede haber entre países, pero todos teníamos una sola fe. Entonces, 1000 años sin separación. No fue hasta el siglo XI, 1054, cuando el patriarca de Constantinopla se separa del Papa León IX, dando origen a la Iglesia Ortodoxa. La Iglesia Ortodoxa tiene características muy importantes y si se dan cuenta usamos el nombre de iglesia porque que no están perfectamente en comunión con la Iglesia Católica, pero se mantienen unidas a ella por medio de vínculos estrechísimos como la sucesión apostólica y la Eucaristía válidamente consagrada. Son verdaderamente iglesias particulares. Es decir, el tema es que ellos tienen, es que son iglesias y como no tienen la comunión con el Papa, efectivamente no son partes diríamos, de nuestra iglesia en ese sentido de comunión, pero si se dan cuenta, tiene la sucesión apostólica y tiene la Eucaristía válidamente consagrada, así que tienen, es estrechísima su unión con nosotros, a tal punto de que en la iglesia católica, en la iglesia, ortodoxa, en el caso de que una persona esté en un país donde no existe iglesia católica, se le permite válidamente, si los ortodoxos obviamente lo aceptan, de que él participe en la celebración y pueda comulgar válidamente allá. Dice que la iglesia ortodoxa, por eso también en esta iglesia está presente y operante la iglesia de Cristo. Si bien falte la plena comunión con la iglesia católica, al rehusar la doctrina católica del primado, que por voluntad de Dios posee y ejercita objetivamente sobre toda la iglesia, el obispo de Roma, es decir, el Papa. Ellos consideran que el Papa es uno entre iguales, o sea que el Papa sería un patriarca más que debería tener comunión de obispo con los dos, pero no que tiene la máxima autoridad. Esa es una de las diferencias que tenemos con los ortodoxos. Pero viene el gran, digamos, podríamos llamarlo el gran cisma que se dio ya en Europa. Fue en el siglo XVI, en 1520, la Reforma Protestante, sellada con la excomunión de Lutero, fue el punto de partida de numerosas divisiones, entre las que tenemos lo más importante, luteranos, anglicanos y calvinistas. Ahí empezó la separación, que no se ha detenido. Empezó una separación a través de Lutero y después se fueron separando otros y todavía no se han detenido de separar. Entonces, hay una comunidad que son surgidas de la Reforma, ¿no? Entonces, esas comunidades que fueron separaciones a través de otras separaciones, no conservan el episcopado válido. Es decir, no pueden ordenar sacerdotes válidamente ni tampoco podrían tener la Eucaristía de manera válida. Por lo tanto, perdieron la sucesión apostólica. Estas comunidades
eclesiales que no han conservado el episcopado válido y la genuina e íntegra sustancia del misterio eucarístico no son iglesia en sentido propio. Sin embargo, los bautizados de estas comunidades por el bautismo han sido incorporados a Cristo y por lo tanto están en cierta comunión, si bien imperfecta, con la iglesia. Entonces, ahí vemos una verdad de apuño. Y esto que yo estoy diciendo no es una opinión. Esto fue una respuesta que dio la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre el tema del uso del término iglesia para las comunidades reformadas. Entonces, es incorrecto llamarle iglesia, se le llaman comunidades eclesiales o se le llama comunidades de fe, pero no son iglesia en sentido propio, porque la Iglesia Católica considera iglesia a la que tenga, igual que la ortodoxa, la sucesión apostólica, ¿no? Y por lo tanto tiene obispos y sacerdotes válidamente y tiene los sacramentos, entre ellos el más importante es la Eucaristía. Los que no lo tienen, no lo consideramos iglesia en sentido propio, aunque sus miembros tienen una comunión con nosotros por el bautismo, como acaba de explicar muy bien. Muy bien. Aquí lo explica, no explica por qué no se le llama iglesia. Porque primeramente incluso ellos mismos no aceptan, no tienen el título de iglesia, porque estas comunidades no aceptan el concepto teológico de iglesia en sentido católico y carecen de elementos que la Iglesia Católica considera esenciales. Así que por eso, a pesar de que algunos en el pasado se le llamaba iglesias históricas y demás, el Vaticano, la Congregación para la Doctrina de la Fe, y eso fue durante el Papa Juan Pablo II, hizo esta aclaración, que muchas veces no se difunde, se sigue repitiendo siempre las mismas cosas. Esta comunidad, la comunidad surgida de la Reforma, sobre todo las más antiguas, y que tienen algunas características básicas que son las que nos permiten a nosotros tener algún diálogo con ellos. Primero, tienen una organización jerárquica, tienen una teoría desarrollada y definida y una liturgia establecida. Y lo más básico, nos reconocemos entre todos como cristianos, a pesar de que tenemos muchas diferencias, pero nos consideramos que somos o procuramos dentro de nuestra realidad seguir a Jesucristo. Entonces nos consideramos ambos hermanos cristianos, ¿no? Y esto es importante y veamos que estas características son lo que permiten lo que se llama el diálogo ecuménico, que no es que el diálogo entre hermanos para buscar la unidad, ¿no? Buscar que algún día podamos estar todos unidos bajo una sola iglesia, porque reconocemos que es un escándalo que estemos separados, porque Jesucristo siempre quiso que fuéramos una sola comunidad. Entonces, ¿qué es una secta? Aquí vemos una definición. Es un grupo religioso de personas aglutinadas por el hecho de seguir una determinada doctrina y o líder, y que con frecuencia se han separado previamente de algún grupo doctrinal mayor, respecto al que se muestran críticos, lo que expliqué al inicio. Generalmente estas sectas de las que estamos hablando, que son de origen cristiano, son fruto de las iglesias de la Reforma. En la iglesia de la Reforma comenzaron a surgir líderes. Recordemos que uno de los principios que hizo que se separaran una de otra es que ellos denegaron la autoridad del Papa y denegaron de toda autoridad y dijeron que simple y llanamente cada cristiano podía libremente interpretar la Biblia solo pidiéndole al Espíritu Santo. Entonces, si cada interpretación es válida y es libre, porque existe un libre examen y además no existen válidos sacramentos, y yo acepto a Jesús como Señor y Salvador y ya estoy salvado porque lo que me salva es la fe, entonces ese fue el caldo de cultivo para que surgieran miles de líderes y cada uno creyendo que enseñaba la verdad y que tenía la potestad de agruparse, aglutinarse con otros para vivir su fe a su modo, a su manera, según su manera de pensar, según su propia interpretación. Y ahí empezaron a subir innumerables grupos que tienen estas características, si se dan cuenta. Generalmente son guiados por un líder y que además con frecuencia se separan de un grupo mayor del cual generalmente son críticos, y eso es típico. Generalmente los grupos que se fueron separando de la Reforma, no crea que fueron críticos con la Iglesia Católica, también principalmente fueron críticos de los grupos donde salieron, para decir de que no eran puros, no eran bíblicos, no eran de alguna manera, y por eso se separaron. Claro, que una vez ya se separan, entonces encuentran un adversario común a la Iglesia Católica, pero entre ellos también existe mucha crítica que muchas veces los católicos no nos percatamos de ello. Entonces, vamos a hacer un pequeño ensayo de una que para nada es completo. Simplemente lo que pretendemos aquí es tratar de plasmar nuestra realidad, sobre todo en América Latina.
y sin tratar de ser exhaustivo, sino como dar como un pantallazo, como decimos nosotros, no una visión muy general para que tengamos una idea. Mira, por lo menos en América Latina, en términos generales, nosotros tenemos sectas religiosas de inspiración no cristiana. De entre ellos tenemos de origen oriental. Entre ellos tenemos la meditación trascendental, los Hare Krishna, que vienen de la India, la Iglesia de la Unificación o secta Mun, que en Panamá tuvo una aproximación, pero parece que la jerarquía actuó rápido y parece que no tuvieron tanto auge, pero llegaron a tener bastante fuerza. Tenemos también de origen occidental, ¿no? Que por ejemplo los niños de Dios, que son los que promueven las relaciones de adultos con niños como una muestra de amor, que ya eso se está dando en la ideología de género, ese planteamiento. Tenemos las sectas satánicas, que son que ya muy conocidas, pienso, que son los que dicen fundamentalmente, la secta satánica parte de la premisa de que cree en Dios, ¿no? Y cree que el demonio, pero sin embargo dicen que se explicó la versión mal. Lo que realmente hizo el demonio fue como una especie de Prometeo que vino a tratar de liberar al hombre de la esclavitud que ese Dios malvado le estaba tratando de imponer, y por lo tanto el demonio no es la publicidad, por decirlo así, de este Dios ha hecho que nosotros le odiemos al demonio y lo veamos mal, pero cuando realmente el demonio lo que está tratando es liberar al hombre, entonces se convierten en adoradores del demonio bajo esa perspectiva. No es una perspectiva puramente mala, sino tienen esa concepción, y obviamente una vez entran, empiezan a adoptar las modos y formas como el demonio ve la realidad. Y tenemos la secta ufológica, que son aquellos que niegan la verdad de Dios, pero que dicen que efectivamente nosotros no tenemos un origen divino, sino un origen extraterrestre. Y esto es muy popular en medio de los grupos, diríamos, en las películas. Eso es, se explota muchísimo y se presenta como que nosotros venimos de otra raza, de otro lugar, y que al final todas estas religiones no son más que proyecciones de nosotros mismos, y que nuestros verdaderos dioses van a venir un platillo volador. De hecho, hay gente que todavía está esperando que venga el platillo volador a descubrir nuestro verdadero origen o a enseñarlo. Y ese tema de los extraterrestres y de los ovnis por ahí tiene que ver un poco con esa secta que llamamos ufológica. Ok, hay un micrófono abierto. Alguien que me ayude, por favor. No sé, alguien tiene un micrófono. Carlos o Oscar, si pueden ayudarme. Voy para allá. Ya va para allá. Entonces, enseguida. Sectas religiosas no cristianas, seguimos. Hay una de origen islámico que por lo menos en Panamá existe, no sé si en el resto de otros países de América Latina, que es la Fe Universal Bahá'í, que la fundó, su fundador se llamaba Bahá'u'lláh. Él es el que dice que todas las religiones pasaron, y excepción de él tuvo una revelación donde sí, Cristo tiene su lugar, Mahoma tiene su lugar, Moisés tiene su lugar, todas esas religiones, las grandes religiones monoteístas tienen su lugar, pero al final Dios quiere que todas se reúnan en una sola fe, donde se respeten los criterios de todo y adoren al único Dios. Y esa fe universal Bahá'í, que hay un templo que está por acá, por el área de las cumbres, que tiene forma de un huevo, predica ese tipo de secretismo. El fundador fue arrestado en un país musulmán que no recuerdo, y que murió en la cárcel, ¿no? Pues los musulmanes no se lo toleraron, pero la fe continuó. De hecho, en Israel hay una fuerte presencia de la fe universal Bahá'í. Otro grupo, los grupos filósofos religiosos, que son los que mezclan, son de tipo más que todo gnosticismo. Del gnosticismo es aquella doctrina que existía en los griegos, que después se metió dentro del cristianismo, que dice que hay una verdad oculta, de la cual es la verdad, el conocimiento de esa verdad oculta es la que redime, es la que libera. Y dentro de ellos tenemos algunos que tienen origen no cristiano, pero usan ese mismo principio. Tenemos los Rosacruces. Recuerden que los Rosacruces son esos que tratan de hablar de que hay una verdad y que hay que un desarrollo mental. Las sociedades teosóficas, que son las que buscan también ese sentido dentro de la filosofía. Perdóneme, pero sigue el micrófono, Carlos. El micrófono, Carlos. Sigue la iglesia de la cienciología, que es muy popular entre las personas de Hollywood. La cienciología dice que nosotros fundamentalmente tenemos que descubrir nuestra capacidad mental, que puede desarrollar toda nuestra potencialidad, incluso
hasta destruir las enfermedades. Algunos dicen que las enfermedades no son más que apariencias y que nuestra mente es la que, cuando creemos que estamos enfermos, entonces apoyamos esa tesis y eso provoca. Eso es muy popular en Hollywood. Carlos, ¿me estás escuchando? Es que ahora no puedo parar porque Sí, si paro, estoy cerrando los micrófonos, disculpa, que estaba en el celular y ahora sí me puse en el iPad y ya cerré los micrófonos. Adelante. Gracias. Y tenemos la nueva era, que lo puse aquí, aunque la nueva era muchas veces no lo considera una secta, sino más bien como una ideología o un movimiento donde, porque la ideología tiene la característica que no tiene una organización propia, sino que es un grupo de ideas que gente apoya por interés o por otra razón y que la gente sigue. Por eso otros le llaman corriente espiritual, que es una mezcla de orientalismo con cristianismo, donde dice que simple y llanamente nosotros tenemos que descubrir nuestra potencial interior para poder unirnos con Dios, pero ese Dios no es el Dios cristiano, sino el Dios, el universo. Entonces, en la nueva era, cuando la gente habla de Dios, dice que la nueva era no tiene nada que encontrar con el cristianismo, porque ponen a Cristo, no sé qué, pero a Cristo no lo presentan como Dios hecho hombre del Mesías, sino como un maestro ascendido. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa ideología, porque mezclan muchas cosas. Por ejemplo, te dicen de que la oración la convierten en una especie de automotivación, donde tú elevas el yo a ti mismo y lo elevas al universo y desarrollas tu potencialidad, y mucha gente piensa que está orando cuando realmente está cayendo en una patraña simplemente de pelagianismo, que no es más que la elevación del hombre y su capacidad de poder autorredimirse. Entonces tenemos las otras prácticas de origen africano, que tenemos, bueno, las más populares acá en América Latina es el vudú, que es muy popular en Haití y que se ha extendido por algunos lugares, y la santería, o cuando se desarrolló, vino de África, pero donde tuvo mayor desarrollo es en Brasil y en Cuba, y que tenemos algunos extractores por acá, ¿no? Entonces, donde algunos practican abiertamente su adoración a los dioses africanos o yorubas, o algunos que engañan a los católicos diciendo que están venerando santos cuando realmente están practicando otra cosa, ¿no? Entonces, esa solamente como hacer una introducción, esa santería, lo que busca fundamentalmente, o lo que se dio fue cuando los trajeron a los primeros africanos, algunos se convirtieron al cristianismo y otros no. Entonces, los que no se convirtieron quisieron conservar sus creencias, sabían que iban a ser de alguna manera perseguidos porque no era aceptable que adoraran otros dioses. Entonces, ellos quisieron, ellos empezaron a elaborar esto que llamamos hoy día santería, que es seguir adorando sus propios dioses, pero le dan nombres, aunque ellos saben que a quién están adorando, ellos le dan nombres cristianos, Santa Bárbara, María Leoncia y qué sé yo. Y eso podría ser solo una charla, el hablar del tema de la santería, ¿no? Entonces, seguimos. Entonces, tenemos sectas religiosas paracristianas. ¿Por qué se llaman paracristianas? Porque no se consideran cristianas. Algunos no están de acuerdo conmigo porque dicen que los adventistas sí son cristianos o no. Yo considero que no. En esto hay división. Yo considero que no, porque ellos consideran que lo que salva es la ley. Entonces, cuando del momento que tú condicionas el misterio de Cristo, que fue claramente establecido como que la fe en Jesucristo es lo que salva, y tú dices que no, que si no guardas el sábado, que si no guardas la ley, la antigua ley, entonces no estás bien con Dios, entonces tú no, en mi opinión, no eres cristiano, que comparten con varios otros grupos, dejó de ser un grupo cristiano. Por eso se llaman paracristianas, porque se llaman cristianas a sí mismas, pero no son cristianas. Los testigos de Jehová, por ejemplo, niegan la Trinidad. No puede ser cristiano alguien que niegue la Trinidad, que diga que Jesucristo no es Dios y que el Espíritu Santo no es Dios, solo por ese amén de otros muchos. El bautismo, por ejemplo, testigo de Jehová no es válido, porque el bautismo testigo de Jehová no es en nombre de la Trinidad. Dice que es en nombre del Padre, del Hijo y de la Watchtower. Así bautizan los testigos de Jehová, o la organización que ellos. Mucha gente no lo sabe. Entonces, efectivamente, para nosotros no son cristianos. No son cristianos los testigos de Jehová, ni los mormones tampoco son considerados cristianos. Todos son milenaristas. Bueno, los mormones, básicamente, recordemos que ellos ni siquiera aceptan la revelación. Para ellos dicen que la Biblia es una revelación, pero la verdadera revelación de ellos es el libro del Mormón, ¿no? Que su fundador dice que tuvo una revelación y que él escribió, transcribió, y que ese es el libro inspirado para ellos. Entonces, obviamente no pueden ser cristianos si ni siquiera reconocen la Biblia como la única revelación, no como la principal fuente de revelación.
Entonces, imagínense. Así que tampoco. Entonces, todos estos grupos se le llaman milenaristas fundamentalmente porque ellos consideran que tienen una visión extraña de la segunda venida de Cristo. Ellos consideran que Cristo va a venir por segunda vez y después va a haber un periodo de 1000 años donde Cristo va a reinar y después va a venir la llamado fin del mundo donde se va a desatar las fuerzas del mal y etcétera. Entonces ellos tienen esa visión malinterpretando un texto del Apocalipsis que habla de los 1000 años de paz, ¿no? Entonces, sí, sigamos. Secta religiosa de origen cristiano. Bueno, aquí tenemos solo algunas menciones que obviamente ni siquiera es completa, ¿no? Solamente tratamos de agrupar, ¿no? De estos grupos, fundamentalmente la gran mayoría son anticatólicos. Eso significa que consideran a la Iglesia Católica como un grupo no solo equivocado, sino un grupo malvado, un grupo que trata de engañar a la gente, un grupo que está guiado por Satanás, por eso piensan que el Papa es el 66, que la Iglesia Católica es la gran ramera de Babilonia, que ha venido a engañar a los pueblos para alejarla de Cristo. Entonces, esa visión totalmente anticatólica es lo que se predica y lo que se ve. Ahora han bajado un poco el volumen, pero sigue a lo interno, se sigue haciendo. Se sigue haciendo y se sigue diciendo que la Iglesia Católica está llena de demonios. Entonces, por ejemplo, tenemos los pentecostales. Los pentecostales fundamentalmente surgieron a principios del siglo pasado, cuando un grupo de pastores de diversas denominaciones empezaron a pedir un nuevo Pentecostés, ¿no? A principios del siglo pasado y se les concedió efectivamente porque para que crean que cuando yo hablo así no es que yo creo que el Espíritu Santo solo actúa en la Iglesia Católica, no cometamos ese error. El Espíritu Santo no solo actúa en la Iglesia Católica ni tampoco solo en la Iglesia Católica hay gente de buena voluntad. Yo creo que en ambos lados hay gente muy buena, pero también hay gente muy mala. Así que en eso tenemos que ser muy coherentes. Entonces, ¿qué ocurre? Que efectivamente se dio el Pentecostés y surgió esta iglesia donde se trata de mantener este concepto de vivir un Pentecostés permanente. Recuerdo cuando el testimonio de Rolando Valdía, que está acá, me gustó una parte que él contó de su hermano y me llamó mucho la atención ese testimonio cuando él comentaba que su hermano, cuando volvió a casa, volvió a la iglesia, una de las cosas que encontró fue paz, porque dice que él estaba cansado, llegó un momento como que se agotó, porque todo tiene que ser en el mismo modo de Pentecostés, ¿sabes? Como que tiene que haber un Pentecostés permanente. Entonces, él dijo, pero eso no puede ser, y cosa que es cierta, no puede ser. O sea, hay un Pentecostés, fíjate en la Biblia, un Pentecostés y de ahí en adelante los apóstoles siguieron siguiendo su vida, pero no es que todo tiene que ser bajo esa premisa de que tenemos que estar recibiendo infusiones y hablando en lengua todo el tiempo y cosas como esa, ¿no? Entonces, pero muchos de esos grupos se hicieron muy populares, sobre todo en América Latina en la década del 60, 70 empezaron a crecer y en los 80. Después tenemos las transnacionales religiosas. Se recuerdan de la década del 80 y 90, el Club PTL, Club 700, y hay muchos de esos grupos que todavía existen. Y las famosas iglesias electrónicas, que son iglesias que no tienen, digamos, una presencia física real, sino que más que todo son iglesias que se manejan a través de los medios de comunicación. Tienen un pastor, un grupo de pastores que son muy populares a través de la televisión, de la radio, ahora por los medios digitales, y de esa manera alimentan a su grupo y reciben donaciones. Ya, por ejemplo, hay canales de cable que se dedican específicamente a eso, a tener una permanente predicación y pidiendo donaciones, eso que se llama iglesias electrónicas. Y todos estos grupos, que son muchas veces diferentes unos de otros, se autodenominan evangélicos. Les pido perdón porque yo sé que esto es lejos de una clasificación completa, pero que tratamos de darle un pantallazo general y no hacer un estudio profundo del tema. Entonces, ¿qué ocurre? También ha surgido dentro de esta iglesia hay también una diferenciación que se ha dado. Hay lo que llamamos nosotros los evangélicos, como se llaman, o de estos grupos, que son los clásicos, que siguen predicando la venida de Cristo, que siguen predicando el infierno, una reforma moral muy estricta, por cierto, donde se predica esa moral bíblica, pero también hay un grupo que se ha separado, donde y creo que para ustedes son claros, donde han convertido ya
el centro de la prosperidad. Entonces, algunos mal llaman eso la teología de la prosperidad, pero no creo que el nombre sea adecuado. Pero de así le llaman, ¿no? Son grupos que ahora el centro ya no es la salvación, sino únete a Cristo, sé generoso con la iglesia y vas a ser próspero, vas a vivir aquí largamente con mucho dinero y mucho salud y todas las bendiciones que vienen. Por eso se habla de lluvia de bendiciones, por eso se habla de que viene lloviendo lluvia de bendiciones y por eso se habla de que el que da generosamente recibe generosamente y por eso los pastores abiertamente de esta corriente hablan abiertamente de sus bienes y empiezan a decir que sin ningún esparpajo de que ellos tienen muchas propiedades, que ellos tienen helicópteros, tienen cosas y eso es porque ellos son servidores de Dios, ¿no? Entonces el que no es servidor de Dios, entonces obviamente está como probablemente estamos nosotros, ¿no? Limpio. Entonces esa es también una corriente que ha surgido dentro de estos grupos. Ahora, en América Latina, a pesar de que parecieran muchos, apenas llegan al 17%. Entonces, me pareciera, uno ve allá y uno dice, uy, hay muchos evangélicos y esto, o muchos protestantes, o muchos de estos grupos, y entonces, y esto me lleva a una reflexión. Muchas veces las personas, sobre todo los apologistas, tienen una preocupación permanente de ir a buscar al 17% de la población cuando tenemos el 83% de la población católica, muchos de ellos desnutridos, abandonados, fríos y poco. Entonces, las personas se hacen apologistas y lo primero que piensan, voy a meterme en ese foro protestante, voy a meterme en ese foro no católico, voy a ir a discutir con esa gente para demostrarle que no está equivocado y no nos damos cuenta de que también hay un gran apostolado. Por eso, en mi particular visión de la apologética, yo no evito los debates, evito las confrontaciones, evito el tener que estar en grupos donde si yo sé que yo tengo, o por lo menos el Señor me ha inspirado a eso, yo tengo el 83% de la población que está necesitada, entonces malamente yo debería estar ocupándome el 17% cuando tengo el 83%, y además con el interés de que están dispuestos a escuchar, con más apertura porque también son católicos. Entonces eso lo digo solamente como una reflexión para los que están aquí y están dispuestos a seguir la apologética o quieren catequizar a otros. Entonces, dice que esto es una encuesta no tan reciente, pero es en Panamá, en una encuesta de Dister, la pronunciación Dister Eneira, dice que reveló que el 99% de los panameños son creyentes. Así que para lo que tenemos que hacer nuestra apostolado en Panamá es una buena noticia. Así que apenas hay un 1% de ateos, ¿no? Y de ese 99%, el 82.9%, o sea, entre el 83%, se declaró católico, ¿no? Entonces, en un país, este hay que cambiarlo, ya somos casi 5 millones de habitantes, y si calculamos el de 5 millones, el 80% estamos hablando de aproximadamente más de 4 millones de habitantes, ¿no? Y fíjense, mire la estadística, mientras que un 12.9% dijo ser evangélico. O sea, 387,000 personas o un poquito más, ¿no? Vamos a usar las cifras de acá para tener una idea, ¿no? Testigos de Jehová, 1.3%, judíos, 0.2%, hindúes, 0.2% y otros que agrupa todo el resto de los grupos, 2.9%. Entonces, ahí vemos una que sería interesante si hay personas de otros países que buscaran esta estadística, porque yo estoy seguro que estas estadísticas están en los censos también, porque cuando se hace censo se pregunta qué se considera. Uno podría tener un pantallazo de su país, cómo está en cuanto a cómo se declara la persona en cuanto a la religión. A veces también salen unos movimientos de estos pro LGTB, de ideología de género, y uno piensa, oye, el mundo se está acabando, y ¿qué pasa con esto? Y muchas veces son una minoría pequeñísima que hace mucho ruido y que tiene muchas veces intereses económicos que lo apoyan, incluso hasta políticos, y parecieran un montón, y cuando usted se da cuenta, en realidad existe una enorme mayoría de gente silenciosa, ¿no? Entonces, parte de nuestro trabajo es despertar esa mayoría o ese gigante dormido de gente que cree en Dios, que defiende los valores tradicionales y que tiene fe. Entonces, esta es parte del trabajo de la apologética, es despertar a la gente en su fe. Ok.
quise poner este pie para que nos diéramos cuenta de, mira la proporción, ¿no? La diferencia entre los porcentajes que hay entre protestantes, católicos, testigos de Jehová y otros. Y yo me atrevería a decir que en América Latina es muy probable que las proporciones, salvo creo que Puerto Rico y Guatemala, que tienen fuerte influencia protestante. Pero la vez pasada yo conversando con Adrián, que él me habló de que la información que él tiene, que aproximadamente el 80% de los puertorriqueños son católicos, a pesar de que uno dice que Puerto Rico es la cuna de los pastores y los evangelizadores y demás, pero no. Y entonces eso es una realidad. Y por eso decíamos que las sectas son un desafío pastoral, porque también nos pone a pensar de cómo que los católicos somos un porcentaje tan grande y pareciera como que estamos dormidos, o es que estamos dormidos. Entonces es una realidad que, como dijo una vez un estudioso de este tema, dice que probablemente la iglesia, Dios ha permitido que estos grupos permanezcan para ver si la iglesia se despierta. Entonces, en términos generales, se conoce como secta cristiana fundamentalista, ¿no? A un grupo de creyentes que se ha ramificado o separado en su gran mayoría de las comunidades eclesiales nacidas de la Reforma Protestante, o de grupos a su vez ya separados, cuyo origen normalmente no va más allá del siglo XIX. Entonces, este término fundamentalista hay que aclararlo, ¿no? Hay que aclararlo. Primero, ¿por qué se le llama fundamentalista? Lo que pasa es que dentro del cristianismo surgió una ola que primero fue filosófica, política y social, que es el modernismo, que vino de la Revolución Francesa, que vino posteriormente de la Revolución Industrial, en la que el hombre se declaró de que ya la religión y la fe había pasado. Ya estábamos en otro estado superior donde el hombre, el progreso del hombre iba a ser por sí mismo, por sus propias capacidades, por su propio yo. Y que eso del Dios no era más que una muleta que había que descartar. Entonces, esa esencia del modernismo incluso entró en la sociedad y entró incluso dentro de los grupos cristianos, católicos y protestantes, y surgieron esa herejía llamada modernista que fue condenada por la iglesia, ¿no? De hecho, hay un programa, los invito en YouTube, que hace poco subió el padre Rabasi, donde yo tuve la oportunidad de entrevistarlo y hablamos del tema del modernismo. Así que los que no conocen, le recomiendo el canal del padre Javier Olivera Rabasi, que es historiador, y él habla de esos temas de historia del modernismo y demás. Y hay una entrevista en particular que se habla, él la tituló El modernismo en la misma vena de la iglesia. Ahí se habla de ese aspecto, ¿no? Y cómo eso influyó. Pero también dentro del protestantismo se dio eso. Entonces hubo grupos protestantes que empezaron. Fíjense, qué cosa curiosa. El primero que cuestionó la historicidad de Cristo y de sus milagros fue un protestante. Es Bultmann. Bultmann no es un teólogo católico. Bultmann es un protestante biblista que empezó a enseñar que fue el primero que usó ese término del Cristo de la historia y el Cristo de la fe. Y empezó a decir que, bueno, que nosotros lo que teníamos era el Cristo de la fe, que fue la idealización que hicieron los apóstoles de Cristo, pero el Cristo histórico no lo tenemos porque el Evangelio no son más que una idealización de las comunidades y que esos milagros no son más que exageraciones de acciones que hizo Cristo. Así que él no caminó realmente en las aguas, esos demonios que aparecían en la Biblia no son más que personas con problemas psiquiátricos, y todos esos milagros no son la multiplicación de los panes, realmente fue una colecta. Jesucristo logró despertar la solidaridad de la gente y la gente sacó lo que tenía, así que no se dio tal multiplicación, sino fue el milagro de la solidaridad. Y la transfiguración no fue más que una elevación que tuvieron los apóstoles cuando descubrieron que Cristo era la unión entre el profeta y la ley, y por eso lo vieron como Moisés, y que el Padre les hizo ver esa realidad. Por eso es que el Padre les habló, ¿no? Y todo eso que cuenta no es histórico, sino que son experiencias místicas. Y espero con todo diciéndole esto no lo esté convenciendo, porque todo lo que estoy diciendo no es más que una herejía y es falso, pero también le sirve como test para ver si no han escuchado estas cosas en comentarios bíblicos, en posiblemente hasta en homilías, que no es más que una herejía. Entonces, ¿qué ocurre con esta herejía? Bueno, esta herejía también atacó a los protestantes. Entonces, un grupo de pastores quisieron luchar contra esta realidad y crearon unos fundamentos. Y crearon varios fundamentos muy específicos, como que Cristo es el único Salvador y Redentor, que
que es Dios hecho hombre, y establecieron los fundamentos para irse contra el modernismo. Pero lo que generalmente se conoce fundamentalista, porque entonces ahí sí hubo un tema. Se negaron porque consideraron que estas interpretaciones bíblicas o estas elucubraciones era lo que dañaba la fe. Entonces decidieron que la Biblia había que ser interpretada de manera literal y taxativa, sin mucha interpretación. Entonces, que cuando la Biblia decía una cosa, había que entenderla literalmente y por lo tanto, y al pie de la letra. Entonces ahí surgió ese estilo de interpretar Biblia de manera literal, supuestamente. Y entonces ahí pasó a la historia a llamar a estos grupos fundamentalistas, aunque fue una buena reacción en un principio para oponerse al modernismo, después quedó frente a una disyuntiva, porque ustedes saben que esa interpretación literal y absolutista de la Biblia es lo que conlleva. Usted, por ejemplo, si busca en YouTube, verá algunos pastores que todavía están tratando de buscar forma de demostrar científicamente algunas cosas, como que, por ejemplo, si Adán y Eva surgieron realmente del barro, por decir algo, ¿no? Y cosas como esa, ¿no? Que si el jardín del Edén, ¿dónde está ubicado geográficamente? Y cosas como esa, entonces, para mencionar solo algunas. Y ellos sí lo creen firmemente y están tratando de demostrarlo, ¿no? Porque ellos creen que efectivamente la Biblia no está sujeta a interpretación y que la Biblia tampoco se equivoca en ningún aspecto, ni de censo, ni de historia, ni de geografía, ni de ciencia. Todo lo que se dice ahí es así. Así que si Josué dice que el sol se detuvo, fue porque el sol se detuvo, ¿no? Pero a pesar de que es realmente la tierra la que se gira, ¿no? Pero bueno, se considera a ese grado de literalismo. Entonces, eso es lo que se conoce como fundamentalista, para explicarlo, ¿no? Porque muchas veces el término se usa así muy a la ligera. Entonces, ¿qué ocurre? No cuentan con, estas sectas no cuentan con una teología desarrollada ni definida. Usted se va a dar cuenta de que cuando digo una teología definida, me refiero a que obviamente han avanzado, porque ya hay instituto bíblico y tienen algunas cosas, pero tienen muchos baches. Recuerdo que yo tenía una gran amistad con un padre, el fundador de aquí en Panamá de la librería San Pablo. Y yo le decía en broma, ¿quién era su mejor cliente? Y él me decía que curiosamente sus mejores clientes no eran los católicos ni los curas, eran pastores. Muchos pastores iban allá y buscaban material porque ellos abiertamente decían de que en los temas donde no había controversia entre protestantes y católicos, la teología católica era más profunda, más grande, más llevada. Incluso los comentarios bíblicos les gustaban más. Así que de los libros gruesos de teología, curiosamente no iban los curas en su mayoría, sino a veces pastores. Eso nos muestra una cosa. También me contó una anécdota de que había un pastor que, como tenían que escoger el micrófono, por favor, existían que existían comentarios bíblicos. Entonces, el otro tema también era la lectura. Dice que qué problema tenía algunos pastores para tener que escoger un texto bíblico para cada culto. Entonces dice que se iban y buscaban libros católicos para tener ideas, porque como ya la Iglesia Católica tiene organizadas todas las lecturas de todos los, entonces dice que ellos ayudaban de eso para buscar, y también la tenían agrupada ya por temática, entonces eso también le ayudaba a ellos y también lo usaban. No tienen una organización jerárquica, ¿no? Efectivamente, como ustedes saben, sí tienen una organización de tipo, digamos, organizacional, pero no es que existe una autoridad de que, como existe en la Iglesia Católica, de que ahí está el Papa, están los cardenales, los obispos diocesanos, está el sacerdote, está el diácono y demás, ¿no? Y entonces el otro aspecto importante es que, como en algunas de estas muchas agrupaciones, lo que se usa es la votación para la selección, ¿no? No es que alguien tiene la autoridad para definir eso, como pasa en la Iglesia Católica, que en este caso sería el Papa, y el Papa elige a un obispo para definir, sino que es muchas veces en votaciones. La liturgia, bueno, usted sabe, ¿no? Muchas veces el culto, básicamente, como no tienen Eucaristía ni tienen, entonces el culto consiste en alrededor de la Biblia, ¿no? En cantos, oraciones y la predicación de la Biblia, pero no tiene digamos, la liturgia no solamente la misa, es todo el año litúrgico donde se ven diversas. Carlos, yo creo que hay un micrófono abierto, no sé si me puede ayudar. Carlos, ¿me escuchas?
Sí, sí, es que lo que pasa es que estoy en el celular y no tengo la autorización para poder cerrarlo. Es Chandal. Ya le chateé que por favor lo cerrara. Ok, Disculpa, Rogelio. ok, perfecto. Entonces, si no, déjame ver. Sí, tú sí puedes proceder, por favor. Ah, silenciar todo, ya. Listo. Entonces, continuamos. Entonces, la liturgia, bueno, ya sabemos, la liturgia es todo el año litúrgico, no solamente el culto en sí, sino que tener todo el año y todos los aspectos de la vida de Cristo, porque recuerden que como hay un axioma católico que dice que como se vive, se ora, y como se ora, se vive. Entonces, la iglesia procura ver todo el misterio de Cristo, no solo un aspecto, ¿no? Vemos que vemos todo el misterio de Cristo, todo el aspecto, y esa es parte de la organización litúrgica y del culto. Y bueno, y no tienen espíritu ecuménico, obviamente, porque si consideran que la Iglesia Católica, en el caso de la Iglesia Católica, la gran ramera de Babilonia, entonces, no, todos estos grupos vienen en su gran mayoría de Estados Unidos. Hay un tema que ya no se habla, ¿no? Pero hay un informe que se dio en la década del 60, que se llama el informe de Kissinger, y el informe Kissinger tenía la intención de ver los peligros de América Latina, sobre todo, no solo en contravención que pudiera tener una especie de rebeldía contra los Estados Unidos, sino también porque había muchos movimientos sociales y tenían miedo porque había ¿cuál era? Dialéctica, comunismo, capitalismo, y entonces tenía miedo que la Rusia pudiera empezar a tener influencia, sobre todo a través de Cuba. Entonces hizo un análisis y una de las cosas que le preocupó a los Estados Unidos era que había una unidad religiosa sólida y que tenía más bien tendencia hacia lo social. Entonces, por esa preferencia, esa opción preferencial por los pobres, y también se dio una especie de desviación dentro de algunos grupos católicos con la teología de la liberación. ¿Qué provocó esto? Que ellos vieran con sospecha a la Iglesia Católica. Y una de las partes del informe Kissinger era de que había que procurar, obviamente lo dicen de manera más elegante, ¿no? Procurar que se diera una apertura a la libertad religiosa entre América Latina y no puede haber un monopolio. Y entonces empezaron a patrocinar los misioneros protestantes. En la década del 60 empezaron a surgir muchísimo, con mayor fuerza. Empezaban a tener carpas en diferentes lugares, y eso se dio. Había un plan que se llamaba el Plan Amanecer. Todo esto que estoy diciendo es público, esto no estoy diciendo que hay un secreto, no, esto fue público, donde se invitaron a los grupos principales pastores protestantes que tomaran a la América Latina como una tierra de misión, es decir, una tierra que ya había cristianismo, ir a misionarla. ¿Por qué? ¿Y cómo la iban a misionar? Bajo la premisa de que la Iglesia Católica no es un verdadero cristianismo. Entonces, esa ha sido la ola de misión que hasta ahora existe, ¿no? Existe. Entonces, y tenía ese propósito fundamental digamos, de dividir. Recuerden que el principio es dividir y vencer, ¿no? Y sobre todo debilitar a la Iglesia, que no fue tan inocente de todo el punto de vista, porque también tenía dentro de su fila gente que tenía tendencias medio izquierdistas con esta teoría de la liberación. Entonces, claro que eso trajo sospechas de las áreas de los Estados Unidos. Entonces, esto también tuvo connotaciones políticas. Entonces, si usted se da cuenta, muchos de estos grupos, yo le reto, a excepción de unos que han surgido, pocos, en México y tal vez en otros países, la gran mayoría son de matrices norteamericanas, son nacidos en Estados Unidos, nacidos y creados en Estados Unidos, y son los grupos que nos misionan hoy en día. Muy bien. Características de las sectas. Me he pasado bastante tiempo. Voy a tomar unos minutos para ver esta parte que es muy importante, porque creo que vale la pena. A veces ¿por qué voy a hablar de la secta fundamentalista? Bueno, porque dentro de América Latina se ha determinado que de ese aproximadamente, vamos a redondear, 20% de grupos protestantes en América Latina, aproximadamente el 15% son de estos grupos que llamamos nosotros fundamentalistas. O sea que la gran mayoría del protestantismo dentro de América Latina son de estos grupos. Entonces, no son mayoría testigos de Jehová, mormones, adventistas, ni la llamada asociaciones históricas, que son los anglicanos, metodistas. No, la mayoría son estos grupos en porcentaje. Entonces, efectivamente, hay que analizarlos a ellos,
que son los que de alguna manera son los que más atacan a la iglesia y los que tienen mayor beligerancia. Características de ellos son sectarismo, solo se acepta el punto de vista de la secta, cerrado a escuchar otra opinión. Eso es claro, ¿no? Todo el que ha tenido la oportunidad de hablar con una persona de este tipo no te concede nada, solo lo que yo digo, como yo digo. Incluso cuando llega a demostrarle eso, entonces dice que tú eres Satanás. Me lo ha pasado varias veces, no sé si la pasó a usted, pero a mí sí. Cuando de repente tú le pruebas el punto y dices, Satanás también manejaba la Biblia. Entonces, eleccionismo, se consideran santos mientras todos los demás son pecadores. Eso también creo que no hay que explicarlo, ¿no? Solo nosotros nos salvamos, solo nosotros somos los puros, nosotros somos los que estamos siguiendo realmente a Jesucristo, todo lo demás es mundo, 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 mundo. Por eso no escuchan música que no sea de la iglesia, por eso no leen libros que no sean de la iglesia, por eso están muy cerrados, porque todo es mundo y por lo tanto mundo, demonio. Entonces, y todos los que hacen cosas que no están de acuerdo con su... Por ejemplo, y eso también tiene que ver, ese eleccionismo fue influenciado, sobre todo en estos grupos, con el puritanismo inglés que vino a través de los cuáqueros y otros que impusieron cosas que no son bíblicas, pero que siempre lo impusieron como verdades de puño para servir a Dios. Por ejemplo, voy a poner ejemplos muy concretos. En ninguna parte de la Biblia prohíbe tomar licor, prohíbe las borracheras. Pero ellos dijeron que había que prohibir absolutamente ningún abstemio total. Yo no estoy definiendo si es bueno o no. Lo que estoy diciendo es que no tiene fundamento bíblico. No hay fundamento bíblico para decir que bailar es malo. Pero ellos dicen que nada de bailar. Pero algunos dicen, bueno, danzar. Me gustaría que me explicaran cuál es la... Dice que uno con el espíritu y ciertos movimientos, y que el otro es moviéndose con música pagana, entonces es pecado. Entonces, pero fundamental la Biblia, no. La música que no es sacra, que sea demoníaca, tampoco. No, ni tampoco lo pueden fundamentar, ¿no? Y los juegos de azar, tampoco lo pueden fundamentar de que esté prohibido jugar, hacer juegos de azar. No, que es malo, bueno, está bien, pues, pero fundamental en la Biblia, no. Entonces, mucho del puritanismo inglés, ¿no? Influyó en esto, entonces empezaron a enseñar, no tome, no fume, no baile, no escuche música del mundo, no haga esto, y entonces eso también contribuye, ¿no? Porque ve a un católico escuchando alguna música que no es sacra, entonces se ve, ahí está el mundo, mundano, estos católicos son siempre, o ve a un católico, o ve a Oscar tomándose 2 cervezas, se ve, ahí está, ¿ve? Ni que catequista, ¿ve? Tomándose 3 cervezas, entonces, ve, entonces tenemos que tener cuidado de que incluso el catolicismo puede quedar influido por eso y creer que nosotros, porque algunos no toman, por ejemplo, yo voy a hablar algo de mi vida personal, yo procuré dejar de tomar, que ser casi totalmente abstemio, pero eso fue un problema mío. Eso fue un problema mío. O sea, yo me tomé la cantidad, la cuota de alcohol que debía haberme tomado en los primeros 40 años de vida. Entonces, yo tengo un problema, pero yo no puedo decirle al otro que, o a mi esposa que de repente va conmigo y se quiera tomar 2 cervezas, entonces, ¡ah, qué malo! Estás tomando miau del diablo, como dicen ellos, ¿no? Finimundismo, enfatiza el fin del mundo. Cristo viene pronto. Aleluya, Cristo viene pronto. Arrepiéntete, Cristo viene pronto. Arrepiéntete. Llevan 40 años, arrepiéntete, Cristo viene pronto. Y eso tiene un efecto también con el no creyente o en las personas que están frías. Lo toman hasta burla. Porque han anunciado tanto el fin del mundo y no llega, que entonces la gente ya comienza a decir, Cristo viene, no viene nada. Como dice San Pedro. Entonces tenemos que tener cuidado cuando buscamos y traemos la burla de los demás. Iluminismo, tendencia a seguir supuestos profetas elegidos por Dios. Muchos de estos grupos son fundados por supuestos profetas que vinieron, Helen Gould White, John Miller, y podría haber una larga lista de grupos. Y cada de estos grupos más nuevos tienen a alguien que consideran el iluminado, el que tiene la voz de Dios. Manipulación bíblica. Usan la Biblia al servicio del líder, haciéndola decir lo que quiere, incluyendo falsear o arreglar traducciones bíblicas, y eso también lo sabemos, ¿no? Los testigos falsearon testigos. Y un día creo que aquí dimos, para los que tuvieron la oportunidad, uno de los cursos fue manipulación bíblica, y vemos cómo se usa la Biblia y se cita una parte solamente para decir un ejemplo. Dice, no le diga a nadie padre, no le digan a nadie padre en la tierra, y citan solo eso, pero no citan de que, dice, no le digan doctor y no le diga magistrado o no le diga jefe a nadie, solo lo de padre. ¿Para qué? Para entonces poder, con ese hilo, atacar a los sacerdotes católicos que le decimos padre. Pero entonces lo que le decimos maestro y lo que le decimos rabí o maestro y lo que le decimos intendente o jefe,
entonces eso no lo mencionan, porque ellos también lo hacen. Entonces, ese tipo de manipulación bíblica. Proselitismo, el uso de cualquier medio para atraer al grupo. No importa la mentira, la manipulación, la presión psicológica, no se respeta a la gente. Eso de estar atosigando, de estar tocando, de estar viniendo una y otra vez, esa presión psicológica es proselitismo. Hay que darle siempre el espacio a la persona que pueda reflexionar por sí mismo y tomar sus propias decisiones. Bueno, me faltan unas cuantas, pero creo que voy a pasarlas muy rápido porque ya te quisiera darle el tiempo para las preguntas. Anticristianismo. Se ataca no solo a la Iglesia Católica, sino a las comunidades eclesiales más antiguas. Es más importante atacar que vivir la caridad, ¿no? El mundo es atacar. Ustedes son el demonio, ustedes son hijos de Satanás. Antiecumenismo, obviamente no participa en el movimiento ecuménico porque reduccionismo, se ve la fe por parte en vez de ver todo, produciendo contradicciones doctrinales. Y el parte de reduccionismo que a mí más me interesa es el que ve el mundo solamente de manera entre sus adeptos. Es decir, muchos tienden a aislarse. Yo no quiero saber de política, yo no quiero saber de la realidad mundial, todo esto se va a acabar, yo no quiero saber, eso se vive como una especie de aislamiento que no es lo que Cristo nos llamó a vivir, sino que nosotros tenemos que vivir en el mundo, pero no ser del mundo, pero se refería no a la creación, se refería a vivir de acuerdo al pecado que se practica en el mundo. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad, un compromiso para mejorar la sociedad, mejorar nuestro barrio, mejorar todo lo que podemos, porque eso es parte del espíritu cristiano, pero no vivir un poco de alineamiento. Y bueno, fundamentalismo ya lo expliqué, así que no lo voy a volver a explicar nuevamente. Entonces, voy a leer una última cita sobre que hizo en el discurso del 2007, Benedicto XVI, para que vea que incluso el Magisterio Pontificio habla de este tema. Dice, Benedicto XVI se refirió al fenómeno sectario en su discurso a los nuncios apostólicos en América Latina, con vista a la celebración de la Quinta Asamblea del CELAM. Hablando sobre la realidad de la Iglesia Católica en este continente de la esperanza, afirmó que, y pongamos atención y con esto cierro la charla, con todo, hoy, una presencia tan consolidada debe tener en cuenta, entre otras cosas, el proselitismo de las sectas y el influjo creciente del secularismo hedonista posmoderno. Sobre la causa de la atracción de las sectas debemos reflexionar seriamente para encontrar la respuesta adecuada. Ante los desafíos del actual momento histórico, nuestras comunidades están llamadas a fortalecer su adhesión a Cristo para testimoniar una fe madura y llena de alegría, y verdaderamente, a pesar de todos los problemas, son enormes las potencialidades. Entonces, aquí dice en parte del discurso, en CEN dice, el Papa señaló una presencia eficaz en el campo de los medios de comunicación social, también para responder al desafío de la secta. Esto fue una entrevista que consiguió el Papa y también habló sobre eso. Así que con esto concluimos, hermanos, y disculpe lo largo que fue la exposición. Espero que haya podido cumplir sus expectativas y estamos aquí a la orden si hay alguna pregunta, aporte o comentario.